El poder de su presencia. Ven Espíritu, ven. Una palabra del Espíritu Santo a nuestro espíritu. Haz lo que quieras hacer. Bajo la conducción del pastor Genaro Hernández Celis. Y derrama, Dios, una nueva unción sobre esta nación. Bendiciones a todos. Hoy les hablaré una vez más sobre cuando no tienes revelación, eres opositor. Cuando nosotros no tenemos la revelación de los propósitos, de los planes de Dios, aún sin tener la intención, vamos a atacar, vamos a hacer contrapeso, vamos a lastimar seguramente en algunas ocasiones a aquellos hombres, a aquellas mujeres que son un propósito de Dios para la tierra, para nosotros mismos. ¿Cuántas veces atacamos a aquellos hombres, a aquellas mujeres que no consideramos su forma de ser o de hacer las cosas? Recuerdo una vez que iba a venir el cantante Punky a la ciudad de Bucaramanga, en Colombia. Esa noche de concierto, donde miles de jóvenes se agruparon para escucharlo, en un coliseo, en un velódromo, pasaron algunos carros con unos parlantes grandísimos. Y el mensaje que emitían a través de estos parlantes era: esa música es del diablo, se van a condenar, los que entren a escuchar ese concierto se van a ir para el infierno, y cosas como estas. Era lamentable ver cómo alquilaron camionetas, alquilaron sonido, invirtieron dinero simplemente para atacar algo que no entendían, algo que no compartían, simplemente para atacar algo de lo cual no tenían revelación. Y eso pasa hoy en día. Cuando tú no tienes la revelación, eres un opositor, te pones en contra de. Y dice la palabra que una vez estaban discutiendo algunos fariseos hipócritas sobre lo que estaban haciendo los apóstoles, sobre cómo predicaban la palabra de Dios. Y uno de ellos se paró y dijo: ¿y qué tal que esto sea de Dios y nosotros estemos atacando al mismo Dios? Cuando tú no tienes la revelación, pero alguien está haciendo algo para Dios, aunque para ti no sea lo mejor o de la mejor manera, aunque para ti no sea cómodo en tu estructura, en tu formación, en lo que te enseñaron, es mejor que calles, es mejor que hagas silencio. Y si tienes algún tipo de duda, es mejor que vayas a la fuente y le pidas al Espíritu Santo de Dios que te revele, ya que la palabra nos enseña que el Espíritu Santo es el encargado de revelarnos toda la verdad de la voluntad del Padre para con todos nosotros. Antes de levantar nuestra voz, antes de levantar nuestra mano, antes de prestarnos para ser parte de un plan de desacreditar, de escarnecer, de juzgar, de condenar, de hacer oposición a un ministerio que está emergiendo, preguntémosle al Señor, no vaya a ser que estemos atacando al mismo Señor, atacando la obra. Decía un meme por ahí: no condenes a los demás porque simplemente pecan de manera diferente a como tú pecas. Y yo podría decir hoy, trayendo ese meme a colación, no ataques a los hombres y mujeres de Dios que predican la palabra, que tienen una forma diferente de enseñar la palabra de Dios, de presentar a Cristo, a como tú lo haces. Dale gracias a Dios, porque hay gente llegando a muchos públicos que tú en tu estructura, que muchos en su formación, en su doctrina de hombres, no creen o no consideran que se les deba predicar la palabra. Pero la palabra es clara en decir de ella misma que debe llegar a toda persona, sin importar su inclinación, sin importar su vida. No juzgues, no seas oposición a los propósitos de Dios porque no tienes revelación. Calla, ora, pídele a Dios, intercede por ellos. Uno de los grandes ejemplos bíblicos que encontramos en esto es el mismo apóstol Pablo. Antes de ser ese apóstol Pablo, él era Saulo de Tarso.
No tenía la revelación de quién era Cristo. No tenía la revelación de la iglesia de Cristo. No tenía la revelación de la manera en cómo la iglesia de Cristo predicaba el evangelio. Saulo de Tarso, llamado en ese momento, hacía parte del clero, hacía parte de la crema innata, de lo religioso, de lo legalista, de lo fariseo del momento. Hablaban de Dios, pero solo les alcanzaba para eso, hablar de Dios, mas no lo tenían realmente en su corazón, porque no les alcanzaba para tener la revelación y entender quién era Cristo. Por eso perseguían a Cristo, por eso perseguían a los ministros de Cristo, perseguían a los discípulos de Cristo. Claro, como siempre y como hoy en día, lamentablemente, lo hacen en nombre de Dios. Los que no tienen la revelación, es en el mismo nombre de Dios que juzgan, que señalan, que critican a aquellos hombres, a aquellas mujeres que fueron llamados por Dios a hacer cosas grandes en esta tierra. No puedes levantar tu mano. Si no estás de acuerdo, guarda silencio. Es lo más sabio que puedes hacer. Y pedirle a Dios que te dé la revelación. Y que si a Dios no le place darte la revelación, que te dé entonces la capacidad de tener tu boca cerrada, de abstenerte, de soltar, de proferir palabras contrarias, porque de toda palabra que hablemos daremos cuenta, y mayormente si estamos atentando contra la misma obra de Dios. Porque el mismo Saulo de Tarso, con cartas firmadas por la cúpula religiosa del momento, perseguía a los cristianos en el nombre de Dios. Utilizaba el nombre de Dios para atacar lo que no conocían, lo que desconocían, lo que no entendían, de lo que no tenían revelación. Si tú consideras que alguien no es apto para predicar la palabra, si tú consideras que alguien no es apto para enseñar de Dios, porque a tu consideración, a tu juicio, a tu interpretación, esa es una persona que está en pecado, es una persona que ha hecho mal las cosas, es una persona que no tiene autoridad, abstente de hacerlo. Porque eso está queriendo decir que tú no tienes la revelación. Porque en 1 Corintios la palabra de Dios dice algo importante. Y es que algunos predican por envidia, otros predican por orgullo, otros predican por contienda, otros predican por dinero, otros predican realmente de todo corazón. Pero, dice la palabra, pero, lo importante es que se está predicando a Cristo. Eso es lo importante. O sea que aunque no tenga la revelación, si tienes la interpretación correcta de la palabra, vas a entender que aunque tú no estés de acuerdo con esas personas por su testimonio, por lo que tú consideras que no está bien en su vida, que están haciendo malas cosas por esto o por aquello, lo importante es que el nombre de Cristo está siendo predicado y darle gracias a Dios en lugar de levantarte a ser un opositor. Si consideras que están mal, que no están correctos, pídele a Dios que les ayude a corregir su camino. Pídele a Dios que les ayude a hacer bien las cosas, pero no los ataques. No seas un opositor. El ser humano en su parte bestial, animal, lamentablemente tiene algo, y es que lo que no se lo come, lo mata. Y por eso están acabando con tanta fauna, tantas especies extintas de animalitos. Porque los acabaron, los acribillaron, porque les costó convivir con ellos y no entendieron que era una bendición de Dios para ellos. Lo mismo pasa con los ministerios, con las revelaciones de los propósitos de Dios, con hombres y mujeres atípicos, que los llamó Dios, siendo de lo más vil y lo más menospreciable, los levantó para avergonzar a los sabios. Pero muchos no han querido entender eso, y eso le pasaba a Saulo de Tarso. Los perseguía, dice la Biblia, que ferozmente, con ira, con odio, con enojos y con todos esos sentimientos tan negativos. Perseguía, pero decía que era el nombre de Dios, pero con todos esos sentimientos diabólicos a furor. Y ya cartas, enfurecido, a quitarles aún la vida si era necesario. ¿Cuántos hombres y mujeres que se levantan a decir que son siervos, siervas de Dios y que solo están utilizando el púlpito, los espacios para estar juzgando y criticando a otros? Eso no es del Señor. Y tenemos que hacer un alto en el camino, porque al igual que Saulo de Tarso, tú puedes estar persiguiendo hombres y mujeres de Dios, ministerios atípicos de estos tiempos finales que se están levantando a ganar almas que otros no se habían atrevido a ganar, a llegar a públicos, a comunidades, a sociedades que otros no se habían atrevido a llegar, pero que Dios los está levantando en estos tiempos finales, en esta gloria postrera, donde dice la palabra en el libro del profeta Joel, una gran promesa, que en estos tiempos Dios derramaría su espíritu sobre toda carne. Cuídate de ser un opositor a los propósitos de Dios.
Cuando los mismos discípulos en su momento quisieron llegar a decirle, Señor, allí hay unos predicando en tu nombre, ¿qué hacemos? ¿Los mandamos callar? ¿Se los prohibimos? El Señor les dijo, permítanme parafrasearlo de esa manera. El Señor como que le dijo, ¿cómo se les ocurre a ustedes? ¿Es que no han entendido? Los que no son contra nosotros, por nosotros son. No están hablando en contra de nosotros, no están hablando mal de nosotros, están predicando. Pero la razón de que los discípulos llegaran a quererles prohibir a ellos predicar el evangelio era seguramente porque no caminaban con ellos, no se vestían con ellos, no se congregaban donde ellos, porque no estaban ahí. Pero el Señor les quiso decir, no importa que no se congreguen en el mismo lugar que ustedes se congregan. No importa que no se vistan de la misma manera que ustedes se vistan. No importa que no prediquen la palabra de la misma manera que ustedes prediquen. Lo importante es que lo están haciendo con otro diseño, con otro formato que el mismo Padre les dio. No nos compete a nosotros juzgar ni cuestionar, y mucho menos estorbar los propósitos de Dios, sino orar por ellos, pedirle al Padre Eterno que les ayude a avanzar, a seguir adelante. Porque el que se mete con los propósitos de Dios, así no tenga revelación, se está metiendo en problemas. Pero un día, dice la palabra, que en esos días que Saulo de Tarso iba persiguiendo la iglesia, le apareció el mismo Señor Jesús y lo tumbó del caballo. Ese orgullo, esa prepotencia, esa arrogancia, esa amargura se fue para el piso. Y cuando Saulo le pregunta, ¿quién eres? El Señor le dice, soy Jesús, a quien tú persigues. Ojo, porque literalmente Pablo no estaba persiguiendo a Jesús humanamente, porque el Señor humanamente ya se había ido, ya no estaba en la tierra. Ojo con esto. Estará persiguiendo a los discípulos, a los siervos de Jesús. Pero el Señor le dice, soy Jesús a quien tú persigues. O sea, en otras palabras, el Señor está diciendo allí, cuando tú persigues a un hombre, a una mujer de Dios, porque no estás de acuerdo, porque no compartes su vida, las cosas que hace, cómo las hace, porque no estás de acuerdo en de dónde Dios lo levantó, lo sacó, porque no puedes concebir que Dios, a alguien que tú consideras pecador, inmundo, esté usando poderosamente. Aunque tú no estés de acuerdo, el Señor allí revela, estás persiguiendo al mismo Señor Jesús, porque ellos le están sirviendo a Jesús, porque ellos están hablando en el nombre de Jesús, porque ellos están predicando a Jesús. Si no los compartes, está bien. Si no estás de acuerdo, está bien, pero respeta. No te metas en problemas porque te estás metiendo con el mismo Señor. A Saulo de Tarso le costó una ceguera temporal. Dios lo llevó a una oscuridad muy fuerte, muy profunda, para allí transformarlo y cambiarlo. Y qué tremendo. Después de ser Saulo se convierte en el apóstol Pablo, quien termina siendo uno más de esos cristianos a los que él un día atacó, persiguió, cuestionó, les hizo oposición, resistencia, y terminó, al igual que uno de ellos, dando su vida por el Señor. Su clero, su rosca, sus amigos, lo consideraron un traidor, pero a él no le importó, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Nadie puede decir que tiene realmente a Cristo en el corazón si solo vive hablando con odio, si solo vive hablando con desprecio, si solo vive hablando con burla, si solo vive hablando con palabras que matan, que destruyen, que hieren, con vituperio, con escarnecer, si solo vive hablando, denigrando de los demás. Nadie puede decir que realmente tiene el Señor. Puede hablar mucho el Señor, puede tener la super Biblia Thompson, todo lo que quiera tener, puede tener los 1001 diploma colgados en la pared de 100,000 institutos bíblicos que puede haber estudiado. No ha conocido al Señor, porque en eso conocerán que son mis discípulos, en que tengan amor los unos por los otros. Y a Pablo Dios le encargó eso, y declaro en el nombre de Jesús que a todos aquellos que son especiales para esos propósitos de Dios, que son especiales, importantes para aquellos hombres y mujeres de Dios que están siendo hoy en día perseguidos, atacados, porque no comparten la forma en como Dios los llamó, en como Dios los levantó, porque no entienden que Dios con un pecador a consideración de ellos esté haciendo cosas más grandiosas que con los que se creen santos, que no están haciendo nada sino juzgando y dañando el corazón de los demás, llenándolos de odio, de venganza, de rencor, como están ellos. Declaro en el nombre de Jesús que esas personas, al igual que Pablo, serán tumbadas del caballo y que Dios les dará la revelación, y de ser opositores pasarán a ser unos apasionados seguidores de los propósitos de Dios, colaboradores de los propósitos de Dios, ayudadores de los propósitos de Dios. Esas madres, esos padres, esos pastores, esos hermanos que todavía no han comprendido, comprenderán en el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendice. Hasta aquí el poder de su presencia. Te invitamos a compartir este mensaje y así ser puente de bendición a muchos más. Síguenos a través de nuestras redes sociales. En YouTube, encuéntranos como Pastor Genaro Hernández Celis.
Facebook, Genaro Hernández Celis. Y si quieres recibir nuestro mensaje diario, escríbanos al WhatsApp 310-5548-116. Si estás por fuera de Colombia, no olvides incluir el indicativo +57. También les invitamos a conocer nuestra página web www.elpoderdesupresencia.org, en la que hallarán nuevos contenidos y nuestra emisora online. Te invitamos a bajar nuestra app en Play Store, El Poder de Su Presencia Radio. El Poder de Su Presencia. Una palabra del Espíritu Santo a nuestro espíritu. El poder de su presencia. Ven Espíritu, ven. Una palabra del Espíritu Santo a nuestro espíritu. Haz lo que quieras hacer. Bajo la conducción del pastor Genaro Hernández Celis. Y derrama, Dios, una nueva unción sobre esta nación. Bendiciones a todos. Hoy les hablaré una vez más sobre cuando no tienes revelación, eres opositor. Cuando nosotros no tenemos la revelación de los propósitos, de los planes de Dios, aún sin tener la intención, vamos a atacar, vamos a hacer contrapeso, vamos a lastimar seguramente en algunas ocasiones a aquellos hombres, a aquellas mujeres que son un propósito de Dios para la tierra, para nosotros mismos. ¿Cuántas veces atacamos a aquellos hombres, a aquellas mujeres que no consideramos su forma de ser o de hacer las cosas? Recuerdo una vez que iba a venir el cantante Punky a la ciudad de Bucaramanga, en Colombia. Esa noche de concierto, donde miles de jóvenes se agruparon para escucharlo, en un coliseo, en un velódromo, pasaron algunos carros con unos parlantes grandísimos. Y el mensaje que emitían a través de estos parlantes era: esa música es del diablo, se van a condenar los que entren a escuchar ese concierto, se van a ir para el infierno, y cosas como estas. Era lamentable ver cómo alquilaron camionetas, alquilaron sonido, invirtieron dinero simplemente para atacar algo que no entendían, algo que no compartían, simplemente para atacar algo de lo cual no tenían revelación. Y eso pasa hoy en día. Cuando tú no tienes la revelación, eres un opositor, te pones en contra de. Y dice la palabra que una vez estaban discutiendo algunos fariseos hipócritas sobre lo que estaban haciendo los apóstoles, sobre cómo predicaban la palabra de Dios. Y uno de ellos se paró y dijo: ¿y qué tal que esto sea de Dios y nosotros estemos atacando al mismo Dios? Cuando tú no tienes la revelación, pero alguien está haciendo algo para Dios, aunque para ti no sea lo mejor o de la mejor manera, aunque para ti no sea cómodo en tu estructura, en tu formación, en lo que te enseñaron, es mejor que calles, es mejor que hagas silencio. Y si tienes algún tipo de duda, es mejor que vayas a la fuente y le pidas al Espíritu Santo de Dios que te revele, ya que la palabra nos enseña que el Espíritu Santo es el encargado de revelarnos toda la verdad de la voluntad del Padre para con todos nosotros. Antes de levantar nuestra voz, antes de levantar nuestra mano, antes de